María de Jesús Pérez, bienvenida. Marta Guadalupe Zavala, bienvenida. Aquí han aparecido 2, pero veo conectados 70. Ahí sí me pusieron difícil el examen. Rama, Recreu, Yolanda, Ayesa, Patti. Buenas tardes, noches. Buenas noches, Sonia. Cristina. Buenas noches. Claudia, Verónica. Blanc, buenas noches. Buenas tardes, Vivi Vega. Mariela, ¿no se escucha? ¿Nada se escucha? ¿O se escucha muy poco? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos fallando o está fallando un poco el internet, espero que me escuchen más o menos. Ustedes conocen muy bien el internet de aquí de Santa Rosa. Una buena noche, Patti, Carolina, Sandra Blanco. Se escucha muy poco, entonces es mi voz, yo creo que es mi voz lo que hace que se escuche muy poco. Lupita López, Gisela, Irma, Ana, muy bien. Si desean, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablar con ustedes un proceso de la experiencia de la fe. Esta reunión es tanto para papás y padrinos que harán los sacramentos aquí en la parroquia de Santa Rosa de Lima. Si alguien más realizará los sacramentos en otra comunidad, tienen que checar primero en esa comunidad si van a ser válidas estas charlas. En cada comunidad parroquial es distinta la metodología. Si es válido, adelante. Este año la Iglesia ha querido proponer todo el año dirigir nuestra mirada hacia una figura muy interesante. Y esta figura dentro de la experiencia de la fe es San José. ¿Qué sabemos de San José? La Sagrada Escritura nos va a decir solamente una palabra sobre San José. San José es un varón justo. Esta es la experiencia de la fe, la justicia. La justicia va a ser un elemento primordial en el caminar del Antiguo Testamento. Y es que la justicia no se va a poder vivir apartada de Dios. Ningún tipo de justicia se va a vivir sin Dios. La experiencia de la fe es con Dios. El Antiguo Testamento lo marca así, y en la persona de José hablar de la justicia es: este hombre está unido a Dios. ¿Qué podremos saber sobre José? Bíblicamente lo que les acabo de decir. Pero a Dios gracias, cada vez son más importantes los descubrimientos arqueológicos y los descubrimientos culturales de la época de Jesús de Nazaret. Estas dos realidades van a ser fundamentales: la Sagrada Escritura, pero apoyada también en la arqueología bíblica y apoyada también en la cultura en la época de Jesús de Nazaret. Comienzo a poner un marco para poder situarnos. La situación de la época de nuestro Señor Jesucristo y previo a ella era que Palestina estaba siendo invadida por el Imperio Romano. De esta forma, era una confrontación tan fuerte entre el Imperio Romano y Palestina misma. Algunos hombres se sumaron al Imperio Romano, otros
empezaron a hacer choque contra el Imperio Romano. Hubo tantos enfrentamientos y hubo tantas muertes, dando la vida por buscar la libertad, por la justicia. Lamentablemente ellos también se percibían que Dios estaba lejos de ellos desde hace un buen tiempo. Y esto complicaba las cosas. La capital, la ciudad capital en la parte norte, en la parte de Judea, la vamos a conocer como Jerusalén. La capital, la ciudad más importante en Galilea, se conoce como Séforis. Estos dos puntos importantes, uno asirio y otro así judío, van a ser punto clave en lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque la vida de Jesucristo se mueve en estas dos realidades, en Judea y en Galilea. Ahí se desarrolla la vida de Jesús. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en el seno virginal de la Virgen María, esta mujer desposada con José. Y aquí entra la historia, y aquí entra la realidad. Y aquí vemos cómo Dios es capaz de entretejer la vida humana y la vida divina en el núcleo familiar. José, María, Yeshua, Jesús, Yeshua. Estos tres van a forjar familia. Sí, familia como la tuya y familia como la mía. Hijos, papás, hijos. ¿Cuál es la historia y el caminar de José? Lo podemos percibir muy bien en el entorno cultural. Es una cultura patriarcal. Aquí pongo el acento. México es una cultura matriarcal. La más grande ofensa para un mexicano, ¿cuál es? Ofender a la mamá. ¿Cuál es la mejor bendición para un mexicano? Poner en alto y reconocer a tu mamá. ¿Te sientes tan importante? El mexicano tiene una cultura matriarcal. La madre es la que forja sociedad, la mujer es la que forja cultura. Hoy por hoy es así. Por más que digamos que hay una dimensión machista que realmente existe en México, pero la cultura es matriarcal. Y pongo este énfasis, matriarcal. Es un mérito tremendamente grande que en el medio del caos de una cultura machista, la cultura sea matriarcal. Me quito el sombrero delante de tantas y tantas mujeres que han forjado esta sociedad. Mamás, abuelas, tías, ellas han forjado esto. Me regreso 2000 años, me regreso a Palestina. ¿Palestina es una cultura matriarcal? No. Palestina es una cultura patriarcal. Y es aquí donde tenemos el choque más terrible. Una cultura patriarcal donde es el hombre quien tiene potestad. Quien le da el nombre al hijo es el papá, es el padre, es el papá. Quien va forjando patrimonio es el papá. Voy a hablar del papá casta patriarcal, es el papá, abuelo o bisabuelo. Él es el que va a forjar familia, dinastía. Si un papá bendecía a un hijo, forjaba dinastía. Si un papá hombre, no estoy aquí, ya no sé cuáles las mujeres, es papá hombre. Si un papá maldice a su hijo, es lo peor que existía. Si un papá le nace un hijo varón, es el orgullo. Si un papá le nace una hija, déjala o termina con ella. Es culturalmente terrible. Los muchachos, digo muchachos de aquella época, no de la época actual, porque hoy ya tienes 40 años y te quieren decir muchacho todavía. No,
Los muchachos de aquella época rondaban entre los 12 y 16 años. Y era muy común que en esta edad se hicieran las nupcias. ¿En qué consistían las nupcias? En que familias quedaban en convenios y que hijos, ella, empezaban a perfilarse en una vida matrimonial. Esta dimensión, estos convenios se hacían en las familias y estos los conocemos como desposorios. Se está desposando, es el trámite previo que duraba unos meses, duraba unos años antes de la boda, ya siendo la boda que era un evento social, familiar, cultural, ya él y ella, que eran muchachitos, eran jóvenes, se iban a vivir no a la casa de la familia de ella, sino que se iban a vivir a la casa de la familia de él. Y la bendición más grande que podía tener era la siguiente: que Dios te conceda muchos hijos, que veas a los hijos de tus hijos, que Dios te bendiga hasta la tercera y cuarta generación. ¡Wow! ¡Qué bonito se oye! Es en serio, se oye muy padre. Recuerden que la concepción del pueblo de Israel es que no existía en ese entonces otra vida. Era esta vida. Y si Dios te va a bendecir es en esta vida, no en la otra. Por ello, lo peor que podía existir era una mujer que no diera luz. Una mujer que no podía ser mamá era inservible. Voy a irme más atrás en el Antiguo Testamento. Hay una mujer llamada Ana. Está casada. Y en aquel momento existía la poligamia. Las otras esposas o las sirvientas se burlaban porque sí podían tener familia, sí te podían tener hijos. Y despreciaban a Ana porque no podía tener hijos. Un día, subiendo al templo, Ana, como mujer, empieza a llorar terriblemente. Y el sacerdote de aquel entonces, el sacerdote judío, le dice: oye, andas pésima, aquí no puedes andar en ese estado, pésima. Y Ana es capaz de decirle: no estoy mal ni por consumir ninguna sustancia, estoy así porque mi alma está desgarrada, me ofenden y sobre todo no he tenido familia y Dios no está conmigo. El sacerdote le dice: vete, que Dios te conceda lo que le pidas. Y ella dice: si Dios me concede un hijo, se lo consagro a Él, se lo entrego a Él, se lo doy a Él. Ana se va. Ana tiene esta intimidad con su esposo a lo largo de los años, de ese año. A las siguientes visitas, la Sagrada Escritura comenta que Ana está embarazada y Ana cumple su palabra. Ana presenta a su hijo y se lo presenta a Dios, lo consagra a Dios. No digo más para que ustedes puedan buscar el relato bíblico, ¿ok? Bueno, esta es la situación de la mujer. Una mujer era una propiedad. Espero estarme explicando. Yo sé que ustedes conocen muy bien los mandamientos de la ley de Dios, pero permítanme decirles sus mandamientos. Hay 2 mandamientos, el 9º y el 10º. Y uno dice: no desearás a la mujer de tu prójimo. Y otro dice: no desearás los bienes ajenos. Se separaron, pero antiguamente la mujer del próximo, del cercano, del próximo,
No es en relación a mujer en cuanto tal, no, era mujer objeto, no mujer sujeto, persona, era falta porque es la propiedad de otro. Ese es lo complicado. Estoy hablando de choques culturales que hoy también lo vivimos terriblemente. Nos, nos vuelven objeto antes de ser sujetos, personas. Eso es complicadísimo. Eso se vivía. La mujer tuvo que ir creciendo y avanzando en un proyecto de vida en el pueblo de Israel. Chéquense en el Antiguo Testamento, pocas veces se habla de mujeres, y las mujeres que se hablan, realmente se habla poco de ellas. Debo de reconocer que las mujeres de las cuales se habla en el Antiguo Testamento tienen un grado heroico. Ojalá sean las mujeres mismas quienes mediten la Sagrada Escritura y valoren el papel de una mujer que confía en Dios. Esto vale mucho. Regreso al aspecto cultural ahora del Antiguo Testamento, a la época donde estas cosas suceden, donde el misterio más grande, la encarnación, sucede, y es Dios mismo quien ha querido nacer del seno virginal de la Virgen María, y así lo profesamos. María es virgen antes, en y después del parto. Pero el cristianismo hemos tenido una culpa tan grande, hemos coartado de San José y de la Virgen María el aspecto humano. Por querer respetar el aspecto virginal, se olvidan que María y José se aman como pareja, como esposo, como esposa, y mucho antes como enamorados, y mucho antes de, como conocidos, y mucho después de enamorados como novios. Pregunta, ¿cuál es el proceso de noviazgo que tuviste tú? ¿Cuántas mariposas sentiste en tu estómago? ¿Quién te flechó a ti? ¿Cómo te flecharon a ti? ¿Cómo flechaste tú a alguien? ¿Cuáles eran tus nervios para decirle que a una persona que te fascinaba, te encantaba, que querías ser el amor de su vida? A ver, ¿cómo es esto? Imagínate esa misma expresión en un mundo y en una cultura diversa a José y a María. Realmente José amaba entrañablemente a María con esa profundidad de amor esponsal, pero nítido y en Dios. María, no hubo otro ser humano, hombre, que amara esponsalmente a María como José. A José, nadie más, ninguna otra mujer lo amó profundamente, esponsalmente, como María. Esta expresión es tan padre, es la gracia, es la dicha. Imagínate a San José o José siendo, no te lo imagines como anciano, imagínatelo como tú cuando tú andabas quedando con tu novia. Imagínatelo, si eres la mujer, imagínatelo como tu esposo cuando andaba quedando contigo. Ese cortejo y esa felicidad la experimentó José. Ese amor que todo lo que vives va teniendo sentido en torno a una palabra. Dos palabras. Ella ama. Ella ama. María te ama. Se ven frecuentemente estos coqueteos, este noviazgo, ellos que buscan a Dios y saben que Dios es el centro de su vida. Saben, a veces he visto que declaran su noviazgo en distintas partes. Recuerdo unos amigos
que la declaración de amor y la entrega de anillo fue en la capilla del Santísimo, de una parroquia, porque para su noviazgo y para su matrimonio ellos querían que Dios fuera el centro, querían que Dios fuera el testigo de su amor. Imagínate a José y a María diciendo eso, es que queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio, queremos que Dios esté con nosotros. María tiene esa susceptibilidad, María tiene esa capacidad del servicio, y dejando Nazaret, va a ayudar a su prima Isabel en un poblado montañoso, se llama Encarim. Se va por unos meses, regresa María y viene la primera prueba de fuego del noviazgo. Digo, ustedes también tuvieron pruebas de fuego. ¿Cuántas complicaciones no tuvieron en el noviazgo? Posibilidad de confiar uno en el otro, a pesar de que las pruebas fueran contrarias. Es matrimonio, es noviazgo, es poner las bases. Y a José le llegan oídos, oye, María está embarazada. ¿Cómo se siente el que ama? ¿Cómo se siente José? Después se percata él mismo de que es cierto, María está esperando, está encinta. ¿Cómo cuando estás a alguien lo tienes acá, cómo se cae alguien? ¡Fum! José es justo. Ubiquemos esa palabra, José es justo. No la justicia humana, la justicia divina. Una mujer que aún estando desposada hacía vida con alguien más, estando desposada, merecía morir a pedradas. Si José hubiera denunciado, legalmente, justamente podría hacerlo, María, su dimensión es la pedrada, lapidación. Lapidar al amor de tu vida. Ustedes han vivido esto, ustedes tienen más historias que yo. Definitivamente tienen más historias. Lapidar, matar al amor de tu vida. José empieza con todos los tormentos y dice y piensa, prefiero alejarme yo y que a María no le pase nada. Prefiero asumir todo. No sé, no conozco las condiciones, no sé qué pasó. Prefiero alejarme yo, pero que a María no le pase nada. Esos son amores, esos son hombres, esos no son pedazos, esos son hombres. Esos son justos. No poder emitir un juicio sin tener los elementos y pensar las cosas antes de tener los elementos, eso es justo. Juzgar sin tener elementos es lo peor que puedes hacer en la vida. José, yo no sé cuándo ha estado pensando tantas cosas que el cansancio mismo te gana. Y cuando te gana, José en sueños tiene ese encuentro con Dios. El aspecto de sueño va a ser fundamental en el Antiguo Testamento, porque el sueño va a manifestar de manera muy concreta la sintonía con Dios. Y un ángel se le va a revelar a José y le va a decir, no temas, no tengas miedo en tomar a tu esposa. Esta parte es fundamental. Ella es tu esposa, ella te ama. Lo que sigue todavía
va increciendo, va increciendo, va increciendo. Quien va a nacer de ella es hijo del Altísimo. ¡Wow! Y luego todavía va increciendo todavía más. Y tú le pondrás por nombre Jesús. En ese momento José se desarmó. En ese momento José tiene el sentido de toda su vida. Estaba con quien tanto le amaba, María. Estaba con quien tanto ama, Dios. Y María y Dios tenían un plan para él, Yeshua, Jesús. Tú le pondrás el nombre Jesús. ¡Guau! Imagínate al día siguiente amanecer, ir corriendo José a buscar a María, encontrarla, darle un gran abrazo y decirle: sé que te amo, sé que me amas, sé que amamos a Dios y sé que Dios nos ama. Esto es la justicia, esto es la reconciliación, esto es familia, esto es amor. Tienen los mejores esponsales, tienen la mejor boda, tienen las mejores familias, la familia les arropa y empiezan a vivir y empiezan a construir su chocita allí, bien a gusto en Nazaret. Pero de repente vienen las broncas sociales y las broncas sociales nos cambian el esquema a todos. Vivimos en una sociedad y el engranaje social tiene repercusión en nuestras familias. Se pide un censo. Y se pide un censo, voy a explicarme por qué. Cada cierto tiempo el Imperio Romano censaba las ciudades y los pueblos que ellos tenían sometidos para que no hubiera más hombres que los hombres que ellos contaban en el Imperio Romano. Si habría más hombres, ellos podían verse a futuro afectados en su autoridad. Si ahorita tenían batallas y confrontaciones, los judíos eran menos, los romanos ganaban. Pero si había más niños romanos, en unas cuantas décadas, Judea iba a exterminar al Imperio Romano. Entonces, ¿qué hacían? Censos. Necesitamos tener control. Qué pesado es el control, es la palabra más contraria al aspecto amor. Controlar a alguien no es amor. Perdón por lo que estén viendo, pero es eso. José y María, una pequeña pareja, va a Belén y en Belén acontece el milagro más grande. Nace el Redentor, nace Cristo. Y los primeros que se emocionan son dos jóvenes, María, José. Yo te pregunto a ti, papá, yo te pregunto a ti, mamá, padrinos, ¿cuál fue tu emoción cuando nacieron tus hijos? Yo no sé si tenías todo o no tenías nada, pero cuando nace alguien, ¡guau! Nace Jesús. Este nacimiento tiene repercusión en el cosmos, la estrella guía a los reyes magos, los pastores llegan y son testigos, se presenta y se hace el ambiente decir, es que una estrella y un ángel nos avisó que este niño será una delicia para la humanidad. María guardando todo en el corazón y José siendo bien consciente de que él iba junto con María a custodiar y a acrecentar el caminar de alguien que llamamos hijos de Dios. Empieza a construir una casita, ya está construyendo la casita y de repente escuchan sueños
aquella voz que le habían hablado antes, y dice: José, toma al niño y a su madre y pélate. Van a buscar matar al niño. José toma a María, toma a Jesús, un niño de brazos, y se van de mojados. Sí, de mojados, se van a otro país. Papás que me están viendo y los padrinos que me están viendo, ustedes conocen muy bien, sobre todo si se han cambiado de ciudad, cómo ese cambio de ciudad responde a querer lo mejor para aquellos que tú amas. Y cualquier cambio de ciudad o cualquier cambio de colonia no es fácil. Te lo digo yo, que me he cambiado también tantas veces. Cualquier cambio es difícil. De esta manera, José y María, imagínate José llegando sin trabajo y empezando a querer trabajar. Tiene 2 bocas que alimentar, ni siquiera se cuenta él, tiene 2 bocas que alimentar. Y empieza a trabajar de una cosa, de otra cosa, empieza a hacer vida, empieza a forjar patrimonio, empieza a amar a los primeros años. Imagínate José viendo y regresando a casa agüitado, pero que María le diga: oye, hoy pronunció su primera palabra. Y José emocionado, oye, y empezaban a querer que hablara el niño. Imagínate una vez que Jesús ve llegar a José, y Jesús niño, Jesús pequeño, llegando y viendo a José, se emociona, y Jesús dice la palabra que decía todo bebé hacia su papá: Abba. Y abría los brazos para que José lo cargara. Imagínate José cargando a su hijo. ¿Recuerdas cuando tú cargabas a los tuyos? ¿Sí lo recuerdas? Llega un momento, escucha José otra vez la voz del ángel, y el ángel le dice: regrésate, quien buscaba matar al niño ya no está. Y aquí es el momento de discernimiento. Las decisiones que tomes tú, papá, van a repercutir en el futuro. José, en vez de decidir regresar a Belén, José decide regresar a Nazaret. ¿Por qué? Porque él lo decidió oportuno. Yo creo que hablándolo con María, consensuando con María, esto va a tener una repercusión muy fuerte, porque a Jesús lo vamos a conocer así. Jesús no de Belén, Jesús de Nazaret. La decisión de regresar a Nazaret fue de José. Papás, las repercusiones de las decisiones que tú tomes van a ser profundas en el futuro de tus hijos. Mucho, demasiado. Créeme que sí. Sigue caminando en la vida y llega un momento peculiar. Se llama preadolescencia. Las preguntas de los niños no son fáciles, ¿eh? Yo creo que son las preguntas más difíciles. Y una ocasión Jesús, yendo de paseo con José, solamente José y Jesús, María se había quedado en casa. Acostumbraban salir a caminar. Y Jesús lanza una pregunta. José, ¿tú eres mi papá? ¿Tú eres mi papá? Aquí se hace un nudo. ¿Qué le dices a un niño? ¿Le mientes?
¿Le dices la verdad? José ubicarse y decir: yo te puse el nombre, yo te cuidaré siempre, yo estaré contigo siempre. Pero no soy tu papá. Y sí lo soy. No lo soy y sí lo soy. Dios lo es y yo lo soy. Yo lo soy por gracia de Dios. Quedarse los dos callados. Decirle a Jesús: vamos a casa porque ya mamá detiene la cena. Y Jesús dice: quiero estar solo un rato. Es preadolescente. Es preadolescente. Ya sabe, ya conoce, ya distingue. José le platica a María. María sabe. María había dicho: hágase en mí según tu palabra. Le había dicho a Dios. ¿Sabían que la encomienda lo tenían los dos, María y José? Qué difícil educar un preadolescente. Qué difícil educarlo y ayudarle a crecer en la verdad. Empieza Jesús a caminar con ellos, a aprender de ellos. Y una de esas ocasiones iban al templo de Jerusalén. Ellos siempre buscaban a Dios. Ellos no faltaban a cumplir con el precepto de Dios. Y 4 veces al año subían al templo. Y una de esas ocasiones era importante porque Jesús tenía 12 años. Al siguiente ya iba a tener 13 años. Ya iba a depender de la educación del papá. Ahorita dependía de la educación de la mamá, de María. Subieron a Jerusalén, estuvieron en las fiestas, no pudieron estar toda la semana y se regresan a su pueblo Nazaret. Iban en la caravana y pasa algo que a algunos papás les ha pasado: se emocionan. Hay mucha gente, se emocionan. ¿Qué les pasa a los hijos también? Se emocionan y se descuidan unos a otros. ¿Qué pasó en esta caravana? Cuando se encuentra José y le pregunta a María: ¿y Yeshua? Y María le dice: ¿Yeshua estaba contigo? Dice: no, estaba contigo. Después de culparse, empezar a buscar a Yeshua, empezar a buscar a Jesús y no encontrarlo. Cuando la sangre se te baja hasta el suelo. Dios te encomendó cuidar a su hijo. Es lo único que Dios te pidió y ahora lo estás perdiendo. Y regresar a Jerusalén. Un día, 2 días. Imagínate la angustia de alguien que se le perdió su hijo. Al tercer día encuentran a Jesús en el templo. Pero ubícate a un preadolescente, 12 años, hablando con los catedráticos de la universidad. No solamente hablando, enseñándoles a los catedráticos de la universidad. ¿Cómo crees que se siente José? Ese es mi hijo. Él se quedó sin habla, es mi hijo. ¿Cómo crees que se siente María? No teniendo palabras, María es la que habla. En una cultura patriarcal, aquí María es la que habla, es la que toma palabra. Y es un reclamo de toda mamá a un hijo. Hijo, tu padre y yo te hemos buscado desesperadamente. Nos tenías angustiados.
¿Qué dice Jesús? Sí, debo decirlo. Es un hijo contestándole a su mamá. Yo creo que no te es difícil imaginar un hijo preadolescente contestándole a su mamá, ¿sí? Pero aquí es un hijo adolescente, preadolescente, contestándole con razón a su mamá. Y le dice, ¿qué acaso no sabías que debo de ocuparme de las cosas de mi padre? ¿Qué acaso no sabías que debo de ocuparme de las cosas de mi padre? Esas palabras fueron un balde de agua fría para José y para María. Les estaban ubicando. Tú tienes la misión de acompañar a Jesús, a Yeshua. Tú tienes la misión de custodiar a Jesús, a Yeshua. Pero es una encomienda de Dios. Jesús se va a encargar de lo que Dios le pida. El Evangelio en esta parte es tan hermosa. Papás, estas palabras enmárquelas en su vida, porque es lo más importante que tenemos del Evangelio sobre Jesús, desde los 12 a los 30 años. Yo te diría, enmarca estas palabras para que las apliques a tus hijos. Y se fue con ellos. Iba sujeto a su autoridad. Crecía en alegría y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuál es la tarea de un papá, mamá, padrino, madrina? Aquí la tienes. La autoridad. Sujeto a la autoridad, pero una autoridad que custodia, que forja, que ilumina, que guía. Iba creciendo en sabiduría y en alegría. ¿Cómo están los jóvenes hoy en día? ¿Cómo están los preadolescentes? Necesitamos estas dos cualidades hoy por hoy, sabiduría, alegría. Ya estamos cansados de una ansiedad. Necesitamos jóvenes alegres, pero también jóvenes sabios. Esto se va a manifestar delante de Dios y delante de toda la sociedad. Esto es lo que Jesús vive en la familia a lo largo de los 13 años hasta los 30. ¿Qué pudo haber pasado en esta época? Que Jesús aprendió mucho de María, pero sobre todo aprendió mucho de José. José, nosotros tenemos la intención y la tradición lo ha dicho que es carpintero. Según la arqueología no es carpintero, es artesano. O sea, la palabra es más amplia, es artesano. Es como tú, papá. O sea, sabes unas cosas, pero le haces a todo porque no hay nadie quien le haga. Tienes que hacerlo tú. José también es artesano, trabaja con sus manos. Y como es un hombre justo, José va dándole primero la calidad a Jesús del respeto a la mujer. Y va forjando la manera distinta de pensar de Jesús en la mujer. Él va a promover, porque lo aprendió de José. Tanto más, Jesús va a forjar tan padre su espiritualidad. Jesús muchos tiempos se va a ir a orar él solo. La soledad le va a gustar tanto. ¿De quién creen que aprendió a orar solo? De José. Todavía más, Jesucristo una ocasión está orando él solo y sus discípulos les dicen, enséñanos a orar. ¿Y saben qué les dice Jesús?
Cuando oren, no digan muchas palabras. Cuando oren, y yo creo que a Jesús vino su pensamiento de bebé, de niño. Cuando oren, digan Abba. Como un niño que ve a su papá, lo distingue entre todos y va hacia su papá y lo abraza. Esa es la oración más grande que existe en la historia del cristianismo. A San José lo tenemos en la iglesia como santo patrono de la familia. Lo tenemos como santo patrono del trabajo. Y lo tenemos como santo patrono de una buena muerte. Porque según la tradición, de estos 12 años a los 30, muy probablemente José falleció, pero junto con Jesús y María. Falleció, tuvo esta agonía, pero Jesús y María estaban con él. Las muertes más dulces que he visto es cuando la familia está en torno, porque la persona se sabe amada y sabe que ha cumplido su tarea delante de Dios y delante de los demás. No quiero alargar mucho esta charla. Quise compartir con ustedes esta experiencia de fe. Ahorita en un instante más dejaré un texto por si quieren leer ya de una manera más tranquila este caminar histórico, cultural y bíblico que les acabo de compartir. Fue un compartir más que nada en la dimensión espiritual. Ahora, quiero centrarme en las próximas celebraciones de confirmaciones y de primeras comuniones. Si alguien tuviera alguna pregunta, puede apuntarla en este chat con toda libertad. Les estaré leyendo. Pues el comunicado creo que todos lo pudieron ver. Las celebraciones de primera comunión y confirmación. Comienzo con confirmación. Favor de venir entre 30 minutos y 15 minutos antes para el proceso de ingreso. Estamos pensando que sean 17 niños aproximadamente. Como las celebraciones están con hora y media de diferencia, necesitamos ser muy ágiles en el ingreso, pero también en el egreso. Favor de ser puntuales en ese sentido, 30-15 minutos antes. No habrá confesiones previas para los niños. En ese día que te toque la celebración, por eso te pido llegar media hora, 15 minutos antes. Los papás y padrinos ingresarán al templo, los niños pasarán con un servidor para la confesión y después ingresarán junto a ustedes. Los llevarán los catequistas a los lugares donde estén los papás. ¿Qué se ocupa traer? Sinceramente, en este momento nada, más que vestidos de blanco. Eso es la única indicación. Padre, traer la vela o el libro de rosarios, yo preferiría que no hagamos un gasto excesivo en este sentido. Si lo quieren traer para bendición, con mucho gusto y bienvenidos. La vela prefiero que no por lo siguiente, para no quitarnos el cubrebocas, sobre todo para apagarla. Saben, hoy los casos van en ascenso. Hoy ya llegamos a 200 casos. Hace 15 días empezamos a subir de 100 a 200. En 15 días subimos. Es preferible seguir teniendo la dimensión del cuidado y los protocolos. Los horarios son sábado a las 10, 12 y 4, sábado 10 de julio y sábado 17, y el domingo 11 de julio a las 10:30. Me están preguntando por el video. La parroquia va a tener la transmisión del video de la celebración
y se va a pasar en esta página en la cual estamos interactuando ahorita. Pueden ustedes tomar fotografías preferiblemente desde su lugar. Solamente si se mueven, preferiría que fuera con la sana distancia correspondiente. Habrá camarógrafos, tanto de la parroquia y también profesionales. Así que esa parte de las fotos estamos cubiertas, al igual que el año pasado. Primera comunión, pasa exactamente lo mismo. La cita para papás, padrinos y niños serán 30 o 15 minutos antes. No antes, no después de este tiempo, porque de ello va a depender el buen curso. Los papás ingresarán al templo, los niños pasarán directamente al sacramento de la confesión y luego los catequistas los pasarán con sus papás. Pueden ir vestidos de beige los papás, sí, los niños beige y blanco. ¿Sí? Muy bien. En este caso el aforo permitido serán 20 niños por celebración aprox. Recordemos que solamente asisten los niños, los papás y el padrino o la madrina. ¿Sí? Para los adultos, ¿cuándo son las confesiones? Para los que son papás y padrinos, porque yo solamente ahorita estoy hablando de las confesiones de los niños el mero día. Para los adultos, las confesiones son los jueves a las 7:45. Por este mes de julio, yo estaré confesando a partir de las 7. Aquí me han de disculpar, pero nada más estoy yo. Entonces, un ministro celebrará la palabra y yo estaré confesando los jueves a partir de las 7. ¿Sí? Tenemos muy buen tiempo para hacer un buen examen de conciencia y una buena confesión. Esto es para papás y padrinos. Para los niños es el día del sacramento. Las fechas de primeras comuniones: sábado 31 de julio y 7 de agosto, 10 y 12 de mediodía, 10 de la mañana y 12 de mediodía. Recordemos que para la realización de los sacramentos, previamente ya se solventó el gasto de la constancia correspondiente. Esto para llevar una administración correspondiente a cada uno de los sacramentos. ¿Hubiera alguna otra pregunta por parte de ustedes? ¿Algún comentario? Es el momento de poderlo decir. Todo esto que estoy leyendo está en esta página, está en la carta que les enviamos el mes pasado. Los leo. Cualquier duda, en serio, la carta sigue ahí, está fija en la parte superior y cualquier comentario con bienestar lo leemos aquí. Como lo comentaba hace rato Ari Martínez, por cuestión de pandemia yo preferiría que no lleven vela, por sobre todo encenderla aquí, quitarse el cubrebocas para apagarla. Imagínate ya 17 niños, 17 personas soltando micropartículas, preferimos mejor no. De hecho hoy me comentaban, padre, fueron a un sacramento, vinieron las familias, se reunieron, se fueron a Bioparque Estrella, regresaron y ahorita hay 3 niños con COVID. ¡Wow! O sea, preferimos que no la vela. También en este sentido, ¿podremos festejar? Claro que sí, pero sigan teniendo los lineamientos propios de esta época. Seguimos en pandemia. Como le mencionaba también en el comunicado, si algunos papás y padrinos dicen, padre, todavía no nos queremos arriesgar a hacer el sacramento, nos esperamos otro año, adelante y bienvenidos. ¿Sí? ¿Los padrinos se pueden confesar aquí en otra iglesia? Claro que sí, adelante. Aquí la niña tiene 2 padrinos que fueron los del bautismo. A eso ya lo checamos a nivel personal. Les espero para platicar aquí en la parroquia. Esto es bien sencillo, es por cuestión de la capacidad
que nos pide Secretaría de la Salud. Recordemos que el aforo del templo es el 70%. Necesitamos respetar ese punto. ¿Sí? Sí, el lineamiento es un padrino solamente. ¿Se pueden confesar en la iglesia de su comunidad? Claro que sí, con toda libertad. ¿Pueden venir a confesarse aquí también? Con toda libertad. En relación a los exámenes, como lo pregunta Vanessa, es a ellas ponerse de acuerdo con sus catequistas. En la confirmación, ¿deben de comulgar los papás y padrinos? Yo te diría con libertad. Nadie puede obligar a nadie a comulgar. Con tremenda libertad. Si tú deseas espiritualmente unirte a tus ahijados, adelante. ¿Sería lo mejor? Sí. ¿Estás obligado a hacerlo? No. ¿Sí? Los niños o niñas sí pueden ser blanco o beige o en el caso son combinados. Recordemos que blanco recuerda la pureza y es el signo concreto. Yo también como sacerdote tengo que vestirme de blanco, el alba es blanca. En ese sentido, bienvenidos. Es el signo, blanco y equivalentes. Biblia y rosario para niños de primera comunión realmente no se pide nada. Si ustedes quieren traerlo, adelante. Para bendecir después de misa, adelante. Pero no es necesario, no es obligatorio traerlo. ¿Tendrán alguna entrevista los niños o solamente el examen con su catequista? ¿Serán solamente el examen, Samantha? Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Aquí estamos. ¿Entrevista conmigo? No. Samantha, conmigo tendrán el momento de la confesión y posteriormente ingresarán al templo para iniciar la celebración ya sea de la confirmación o ya sea de la primera comunión. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pueden llevar túnica, Ángeles Hernández. Mira, sé que en algunas parroquias llevan la túnica. Aquí no he visto niños que traigan túnica. Debo de decirte que yo llegué en enero del 2020, mes y medio antes de pandemia. Las primeras comuniones del año pasado, yo no vi niños que trajeran túnica. En este año, si ustedes tienen túnica y quieren que traigan, y si no tienen conflicto, adelante. Yo no tengo conflicto con ello. ¿Ok? Muy bien. Padre, si hicieron la confirmación y no bendijo sus velas, ¿pueden ser que las lleven? Con mucho gusto. No se pueden encender aquí, pero al final de la celebración podemos bendecir las velas con libertad. Lo que quiero evitar aquí es que soplemos sobre la llama para evitar sacar micropartículas. Seguimos en pandemia, ¿sí? El costo de la boleta de primera comunión y confirmación es de 400 pesos, María Fátima Gómez, y esto es previo a la celebración. Marta E. Martínez, después de la misa el niño puede tomarse fotos conmigo. Se tomarán una foto grupal, ¿sí? Y esta es la foto que podrán tomarse con un servidor. Debido a los tiempos, sí será muy difícil. ¿Qué recomiendo? Si en otra ocasión, la segunda y tercera comunión, ya en las celebraciones dominicales, desean que nos tomemos foto como familia, encantado. ¿Sí? Confesión de 7, comúnmente es de 7 a 8 y media, ¿sí? O de 7 a 8:45. Maggie. Rosa María Padilla, las ofrendas esos es con su catequista. Desconozco cuáles serían las ofrendas. Los horarios de Evan y Esquivel efectivamente serán los catequistas. Nancy Ramírez, exactamente. Los que quieran llevar la Biblia o el rosario, adelante, bienvenidos.
no se usan en la celebración. ¿Para qué es la Biblia? Para que en su casa mediten la Sagrada Escritura. ¿Para qué es el rosario? Para que en su casa empiecen a rezar el rosario. Es cuando se usa. ¿Se pueden traer a bendición? Claro que sí. Familia Ortiz Parra, pueden venir aquí a la oficina, va a haber un registro o nos escriben aquí en el grupo mensaje y con gusto hacemos un justificante. O pueden enviar este link a la parroquia que les está pidiendo el dato. De adelante. Stephanie, voy a ver aquí porque nos dice leer más. Copia del acta de matrimonio. No, si tienes la copia, el acta de tu matrimonio, la que te dieron el día de tu boda, adelante, bienvenida. ¿Sí? Muy bien. Guadalupe, bienvenida también. El horario de oficina ahorita se los dejo en este link. Aquí en esta charla al final copio el link y se los dejo. Para que ya chequen con la secretaria los horarios. En sí todo está colocado en la carta que les envié a mediados de mes. Voy a buscar los datos de la parroquia para enviarles esos datos al final de esta charla. No, hombre, gracias al tiempo de ustedes. No es fácil aguantar un padre 1 hora y media. Y luego cuando escucho, leo que hay problemas de audio. Discúlpenme, pero también el internet es muy malo aquí en Santa Rosa. De repente tenemos buena conexión y de repente se va. Hugo Sánchez, padre, hay más información de Jesús por parte de la tradición de la edad de 13 a 30 años. Excelente pregunta. No hay canónicamente algunos textos que puedan hacer referencia. Voy a dar un ejemplo un poco entendible. Yo puedo conocer a alguien y si soy muy amigo de él, voy a hablar con veracidad de él. Pero en algunos casos, voy a hablar por ejemplo de una persona que es un artista, elevamos al artista, elevamos y le damos valores y virtudes que no tiene, pero por esta dimensión que nosotros tenemos, porque es un artista. Cuando alguien que convive con él lo conoce tal como tú y como yo, ¿sí? Lo mismo pasó con la primera comunidad de creyentes. Se escribieron otros textos y esos textos o algunos hacían a Jesús muy humano o algunos textos hacían a Jesús muy divino. Estos textos se llaman evangelios apócrifos, ¿sí? Yo te recomiendo, si te interesa clavarte en ellos, adelante, los buscas en internet y también los encuentras. Pero van a tener esta doble vertiente. ¿Tienen un grado de historicidad? Lamentablemente no. La arqueología bíblica y los estudios bíblicos actuales han descubierto que es más de la persona que redactó que los elementos propiamente históricos, culturales que plasmaba el Evangelio. Los relatos bíblicos van siendo en torno a comunidades de creyentes y por eso su permanencia en medio de nosotros. Cuando se crea el grupo de evangelios y de textos del Nuevo Testamento, su garantía va a ser que hay una comunidad de creyentes detrás y eso es lo que le va a dar soporte. Por eso ninguno de los evangelios que están en la Sagrada Escritura, a diferencia de los evangelios apócrifos, ninguno de los evangelios va a tratar la vida de Jesús de los 13 a los 30 años. ¿Qué nos puede ayudar en esta época? La arqueología bíblica y los avances
del conocimiento de la cultura bíblica. ¿Esto dónde está? En el Antiguo Testamento. Espero, Hugo, haber respondido tu pregunta. Lo que yo les compartí hoy va en esta línea. También va en una línea espiritual de algo que voy a compartir ahorita en un rato más con ustedes. Papás y padrinos, ¿cómo van vestidos, Samantha? Pueden ir de blanco con mucha libertad. Adelante. Si así lo desean, o un color similar, o con cualquier otro tipo de ropa. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues vamos ahora a enviarles el material que tengo pendiente con ustedes. Quedamos en que les iba a enviar el de la oficina parroquial. Y va primero el dato de la oficina parroquial. Páginas, Catecismo Santa Rosa. Y en este video estoy colgando la información de la oficina parroquial. Muy bien. Ahí tienen los datos de la oficina parroquial. Y si quieren profundizar de un aspecto espiritual, de lo que hemos hablado toda esta charla, pero en serio, ve uniendo tu vida con la vida de José desde una perspectiva espiritual. Esto te va a hacer mucho bien. Y ahí les agrego también, ¿sí? Va a haber un link donde se va a tener que contestar un cuestionario para acreditar que ya tomaron estas charlas. Lo bueno de este video es que el video queda grabado en esta página. Si no pudieron ir a las charlas ahorita, bueno, irán después y llenarán el link, las respuestas después, ¿ok? Por mi parte es todo. ¿Tienen algún comentario más? Samantha, pueden ir de cualquier color, con toda libertad. Perla, muchas gracias a ustedes. Pues por mi parte sería todo. Que tengan una excelente noche, que cenen riquísimo y principalmente valoren a su familia. Papás, padrinos, que la gracia de Dios, así como a María y a José los acompañó toda la vida, así la gracia de Dios les acompañe también siempre. Bendiciones.